Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la grata compañía en la conducción de Ángel Delgado. En este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y de la Abeja. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente en su programa Una mirada al día para ver los acontecimientos más importantes de las últimas 24 horas. Y sin duda alguna estamos todavía con los ecos de las elecciones regionales y municipales, cuyo análisis, una vez concluido los cómputos oficiales y tengamos ganadores, vamos a poder tener una visión mucho más certera y exacta del mapa político del país, si es que este ha cambiado dramáticamente, sustantivamente, o por el contrario se mantiene. Lo que quiero decir solamente, y esto vamos a discutirlo contigo, Luciano, es que bajo el nombre de movimientos regionales y una serie de siglas y símbolos que no dicen absolutamente nada del punto de vista del mensaje político, estoy convencido que se van a esconder posiciones radicales, extremistas, que ya conocemos. Entonces, para el análisis hay que tener mucho cuidado y llegar a una certeza que hoy tengo la impresión que todavía no se puede garantizar al 100%. Y por otro lado, el otro tema que tenemos sin duda es la realización aquí en Lima de una Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que va a tratar algunos asuntos que también son de interés nacional. Así es, Ángel. Yo te propongo que comencemos comentando el tema de la OEA, que el día de Ya, ayer ha sido noticia, ha ocasionado muchos comentarios, porque, bueno, independientemente de la realización misma de la Asamblea acá en Lima, que tiene sus pros y sus contras, que son ya evidentes, en el Congreso de la República se realizó una conferencia de prensa encabezada por el tercer vicepresidente del Congreso, el congresista Alejandro Muñante, a la cual asistieron además diversos colectivos y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Había diversos grupos de México, de los Estados Unidos, de Argentina, bueno, de diversas partes del continente, que venían a expresar su rechazo a un aspecto de esta organización y de esta asamblea en particular, ¿no? La idea, Ángel, es que la OEA ha perdido su naturaleza original, ¿no? Ha dejado de lado su carácter fundacional, que era, como se sabe, la búsqueda de la integración y la búsqueda de políticas de desarrollo y mejora de las condiciones de vida de los pueblos del continente, la búsqueda de la paz en el continente, etcétera, y ha adoptado una agenda ideológica, ¿no? La idea es que grupos de izquierda o grupos progresistas vinculados a lo que se llama hoy en día el globalismo han tomado por asalto estos organismos internacionales y así es que la OEA se ha convertido en un agente promotor de estas ideas. Para que tengan una idea quienes nos escuchan, por ejemplo, en los documentos previos a esta asamblea que se va a realizar en Lima, se puede ver, por ejemplo, sobre temas de pobreza hay dos puntos. Sobre temas de educación hay dos puntos, ¿no? Se habla como tema de la agenda misma, de la asamblea misma, el tema central es la búsqueda de la igualdad, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que en el tema de pobreza, educación, alimentación, casi no se tocan, pero 13 de los puntos de la agenda, mira, 13, ¿no? Que es bastante, tienen que ver con el asunto LGBT, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que hay ya toda una dirección, ¿no? Y que además se incluye la posición del tema de género como una política obligatoria y transversal en todas las políticas públicas. Se incluye el tema del aborto como un derecho, como un derecho humano, y lo que se reclamaba el día de ayer en el Congreso es que se está pasando por encima de atribuciones del Parlamento,
porque acá se firman una serie de acuerdos que luego ya se convierten prácticamente en obligatorios para el país y en muchos casos, como en el tema, por ejemplo, del aborto, se trata de temas que resultarían inconstitucionales y que están en contra del ordenamiento legal interno del país, ¿no? Esto era parte de la denuncia que se estaba haciendo y de la protesta que hubo ayer en el Parlamento peruano, impedir que se imponga lo que no se logra hacer a través del trabajo, digamos, legal, político, interno, sería parte de una estrategia del globalismo progresista, imponerlo desde arriba, desde organismos internacionales. Ese es un poco lo que se manejó como idea y lo que denunciaron estos colectivos reunidos en el Congreso, ¿no? Esto luego terminó un momento en el frontis del Congreso con un camión publicitario que decía la mujer se define por la biología y no por la ideología. ¿Esto por qué? Porque la delegación peruana o la representación peruana en la OEA ha planteado que cuando se hable del tema de mujer, se hable de la mujer en toda su diversidad. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se refieren con la diversidad? ¿No? La mujer es una sola y no hay diferentes tipos de mujeres, al menos en lo que plantean las ciencias y la biología. Desde un punto de vista ideológico ya sabemos todo lo que se puede decir respecto a la variedad de mujeres, variedad de géneros y todo lo demás, y que sería lamentable que se imponga en el Perú a través de un organismo internacional. Esto, por supuesto, ocasionó la protesta de la congresista Dulcel Paredes, la protesta de la congresista Flor Pablo, y lo que resulta paradójico es que mientras la frase decía la mujer no se define por la ideología, sino por la biología, la congresista Pablo decía que esta frase revelaba una posición ideológica, ¿no? Lo cual ya es una especie de trabalenguas o de enredo que hay que desenredar para entender a dónde va todo esto. En fin, Ángel, eso más o menos es, grosso modo, lo que ha sucedido ayer y la situación en la que se encuentra este tema de la Asamblea de la OEA en Lima y las protestas que está generando. Sí, en la medida que tenemos varios días, yo creo que este es un tema que hay que seguirlo de cerca, porque como tú has dicho con toda claridad, un conjunto de propuestas que en el campo nacional, en el Perú en concretamente, son rechazadas o en todo caso están en controversia y disputa, en el ámbito internacional pretenden ser asumidas como verdades universales y de modo vertical impuestas sobre nuestros pueblos. Esta es una maniobra que no debemos permitir, porque se trata de una actitud claramente antidemocrática, donde los pueblos no tienen ni siquiera la palabra para manifestar un punto de vista. Aquí los expertos, los técnicos, las burocracias internacionales, ampliamente ideologizadas, como tú señalas, por estas ideas globalistas, son las que, a modo de las antiguas tiranías, definen lo que los peruanos no solamente tenemos que hacer, sino pensar y asumir como tal. Y esto me parece que es absolutamente rechazable. Yo creo que tenemos que tener una posición firme y reconocer una cosa que es fundamental, que todavía yo creo que las fuerzas democráticas, republicanas, no tienen claridad total. Me refiero a la comprensión de que la escena internacional no es un asunto neutro, sino es un escenario de disputa político e ideológica. Y por lo tanto, los asuntos internacionales en el mundo globalizado que tenemos el día de hoy, sin duda alguna, se tienen que convertir en parte de la agenda prioritaria. Tú lo has dicho, los ataques contra las tradiciones, contra los fundamentos de la nación peruana, contra su integridad, se hacen desde adentro, correcto, pero aquí adentro tenemos las herramientas para controlarlos y frenarlos porque más o menos lo conocemos. Pero cuando estas cosas vienen de afuera, sin mayor publicidad, sin estar en el ojo público, aparecen como verdades universales, como cánones que tienen que aplicarse sin duda ni murmuraciones. Y no solamente eso, estas cosas que si bien no se convierten en leyes, no tienen un carácter imperativo, se llaman recomendaciones. Sin embargo, por parte de los burócratas, no de aquellos que son representantes elegidos por el voto popular, sino aquellos que asumen los distintos cargos dentro de la administración pública, pero que están ideologizados en esta perspectiva,
empiezan a aplicar estas políticas basándose en estas recomendaciones. Mucho cuidado entonces, no hay que caer en la trampa que porque no se trata de acuerdos vinculantes del punto de vista formal, no significa eso que en los hechos, en la realidad, no se apliquen y sirvan para modelar políticas en el ámbito interno. Yo conozco que distintos ministerios, distintas entidades del Estado utilizan esta fraseología, estos acuerdos, repito, no vinculantes, ilustrativos, meramente recomendaciones, pero los dan como hecho para fundamentar una actuación que obviamente merecería una discusión, un esclarecimiento de naturaleza democrática. Eso es lo que no tiene y por eso que es importante este tipo de eventos. La verdad es que en medio de toda la vorágine de cosas que tenemos, este tema quizás ha debido merecer una mayor atención. Yo saludo al congresista tercer vicepresidente del Congreso, Muñante, por la iniciativa. Me parece bien que hayan concurrido varios colectivos del Perú y de América, pero la verdad es que nosotros deberíamos estar en condiciones, como hacían las izquierdas, cada vez que se reunían los foros internacionales, ¿no? Hacían reuniones en paralelo antiglobalización. O sea, hablaban de la globalización de los pueblos, de los foros populares, de los foros sociales, y entonces había un contrapunto con las tendencias que oficialmente los estados hacían. Creo que eso es lo que debería hacerse, debería convocarse cada vez que hay una de estas asambleas que van a aprobar cosas que conciernen a los pueblos, que los pueblos retomemos la voluntad de constituirnos a través de nuestras distintas organizaciones y hacer en paralelo un evento que haga contrapunto y contraste con lo que se viene diciendo en la escena oficial. Creo que esto es algo que para adelante deberíamos hacer y ahí convocar a todos. O sea, a veces la gente que está en esto cree que corresponde a una visión un poco más ideológica en el sentido fuerte, confesional quizás. Yo respeto, pero yo creo que esta lucha es una lucha por la democracia. Incluso los laicos, los que no tienen religión, aquellos que tienen un punto de vista agnóstico, pueden participar, porque estas son imposiciones inaceptables. Uno puede tener frente a estos temas una visión propia, pero yo creo que todos podemos coincidir en su carácter vertical, antidemocrático, autoritario, y eso es una razón suficiente para congregar un amplio espectro de rechazo a este tipo de maniobras que en el fondo buscan someter a nuestros pueblos. Así es, Ángel, y te quería comentar que también en esta reunión de ayer estuvo una organización que llegó a los Estados Unidos, que es el Global Center for Human Rights, ¿no? Y repartió entre los asistentes este pequeño librito que estoy mostrando acá, ¿no? Que es el balance del financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, opacidades e influencias en una financiación condicionada, ¿no? Y esto obviamente no es la OEA, pero es un organismo internacional que también cumple este tipo de fines, ¿no? Y el autor, que es un investigador argentino, expuso en esta conferencia de prensa cómo la OEA funciona de la misma manera en proyectos específicos, ¿no? Y él explicaba ahí que esta corte tiene fondos regulares y fondos específicos que son contribuciones extraordinarias. Y estas contribuciones extraordinarias están condicionadas, ¿no? Y lo mismo sucede con la OEA, según él manifestó. Y por ejemplo, en este folletín, en este pequeño libro que es muy interesante, él pone los fondos, cómo van dirigidos, ¿no? Eh, por ejemplo, un amplio margen de los fondos dirigidos van a temas de medio ambiente, pero otros ya van condicionados a que se usen en la promoción de la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, promoción del matrimonio igualitario, ¿no? Y los informes van generalmente en ese sentido, ¿no? Y acá pone cuáles son las fundaciones que están detrás de esto, ¿no? La Fundación Arcus, que hace una donación enorme de dinero
para temas de género, Trust for Americas, que también hace otra donación para la Relatoría de Derechos de Personas LGTB, etcétera, ¿no? Wellspring, bueno, no me voy a referir a todas, pero es un trabajo muy interesante que habría que difundir también un poco más en los medios del Perú, porque estos fondos que van direccionados con intereses así particulares y que ya condicionan la donación a la promoción de temas de carácter ideológico o que están ya predeterminados, ¿no? Porque si va un fondo para difundir un tema, ya no deja siquiera espacio a la investigación. Y estos organismos, a veces para recibir unos cuantos millones de dólares más, se condicionan y eso es lo que ocasionan en nuestros países, ¿no? Esta organización Global Center for Human Rights tiene una página web donde están todos los datos. Ellos invitaron a ver su página y yo también recomiendo a quienes nos escuchan verificar ahí porque es muy interesante cómo detrás de esto hay grandes intereses económicos, Ángel. Este es Sí, mira, el yo la verdad libro que... estoy viendo y yo la verdad quisiera acceder a ese documento porque es muy importante, porque uno de los grandes mecanismos para poder implantar estas ideas no es el debate democrático, no es el ágora en la cual se confrontan estas ideas. Ya quisiéramos que finalmente, pues, los puntos de vista de ellos, que nosotros desde el punto de vista democrático respetamos, mira tú, puedan nacer y puedan, digamos, ganar terreno a partir de la discusión y el convencimiento. No es así. Esta gente no utiliza principalmente la esfera democrática, salvo cuando ya tiene las cosas a su favor, ni siquiera tiene como espacio fundamental para adoptar, digamos, los foros, mientras más generales, amplios y aparentemente no vinculantes, donde la gente le presta poca atención, ahí es donde meten sus puntos de vista venenosos. Pero ellos están usando los mecanismos jurisdiccionales de la jurisdicción internacional para convertir en obligatorios estas cosas que se vuelven recomendaciones para otros. Y efectivamente ahí el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe merecer una escruta, un análisis de fondo, porque la Corte está fundamentalmente para defender los derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad, con la propiedad, con la vida. Y bueno, en ese aspecto, hoy el mundo, y todos sin excepción, hemos alcanzado, digamos, un consenso. Pero cuando estos derechos empiezan a inflarse, empiezan a tener rutas totalmente distintas y se generan extravíos, en esas condiciones yo creo que ahí es fundamental el debate democrático. O sea, una cosa no nace de la otra. Nadie Ah, puede entre nosotros discutir el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no? Los derechos fundamentales, ese núcleo duro que animó a las grandes revoluciones democrático-burguesas de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Eso se ha producido un consenso que está amparado por los años y además es un rechazo a las prácticas autoritarias, absolutistas, que justamente negaban derechos como la libertad, la vida, las creencias que podíamos tener todos. La lógica ahora es un poco ampliar esta textura, digamos, que siempre ha sido el núcleo duro, la estructura, consenso de todos, porque mira tú, sobre esta base la gente puede desarrollar sus puntos de vista moral, sus puntos de vista religiosos, sus puntos de vista que corresponden a una cosmovisión o ideología. Eso es parte de la libertad, eso no se puede negar. La gente tiene derecho a formular sus propias respuestas a lo que sucede en el mundo. Pero hay un núcleo duro que es el núcleo en el cual todos estamos de acuerdo como proyecto de una civilización, en este caso occidental, que ha alcanzado un culmen determinado y que todos estamos de acuerdo que corresponde al lado superior de la civilización, el aspecto más avanzado de la humanidad. Y eso así es. ese es el tema fundamental. Pero cuando tú empiezas a partir de ahí a extender, a ampliar, a generalizar, con la misma lógica estás cayendo en una trampa. Y la verdad es que la Corte Interamericana cae en lo que, del punto de vista técnico, se llama un activismo judicial,
O sea, lo que no hacen los legisladores, lo que no hacen los gobiernos, lo hacen los jueces. Y la verdad es que los tribunales son organismos contramayoritarios, no son organismos representativos de la voluntad popular, son órganos técnicos que están justamente para preservar las estructuras democráticas y la legalidad. Pero si los tribunales se van a convertir a partir de estas recomendaciones, a partir de estas concepciones y dictar sentencias contra lo que dicen nuestras leyes, por ejemplo, en el Perú, porque si el Código Civil peruano establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y el código es una norma de carácter superior, no cabe, no cabe que exista una interpretación que niegue eso que está explícitamente puesto en blanco y negro en un texto jurídico vinculante de la importancia del Código Civil. Si tú quieres cambiar eso, cambia el código a través del procedimiento democrático y constitucional que este tipo de leyes demanda. Pero no me saques una sentencia elaborada por 3, 4, 5, 6 o 7 personas que se consideran los sabios, que se colocan por encima del sentimiento de nuestros pueblos para imponernos una visión contra lo que dice expresamente el texto de la ley. Por eso que me gustaría realmente ubicar a estas personas que tú estás señalando, de repente contar con el documento, porque este es un asunto, y quizás poder entrevistarlos en algún momento, porque yo creo que este es un asunto fundamental. Este es el vehículo a través del cual estas ideas, que repito, no logran porosidad a través de su propio desenvolvimiento, a través de su fuerza, a través de su fuerza eidética, a través de su fuerza ideológica, quiere ser impuesta a través de métodos jurídicos, pero en los cuales no existe la discusión, el debate previo, porque mientras que las leyes finalmente pues, se discuten en el Parlamento y se ganan o se pierden por mayoría, estas sentencias se elaboran textualmente a espaldas de la población. No tenemos por qué darle a los poderes judiciales, a las cortes, más poder que los otros poderes del Estado. Esa es la concepción democrática desde los tiempos de Montesquieu del check and balance, del equilibrio de poderes. Y si el Poder Judicial, imbuido de una ideología que ellos consideran superior, de los valores que ellos se consideran los guardianes y los propulsores, van a cambiar incluso la legislación y los actos de gobierno, yo creo que estamos ante una pesadilla que algún autor, Lambert francés, llamó en su tiempo el gobierno de los jueces, que es lo más antidemocrático del mundo, porque nadie ha elegido a jueces para que nos gobiernen. Efectivamente, Ángel, y este es un tema que muchas veces las grandes mayorías y en general la opinión pública no se da cuenta, ¿no? Pero que son cosas que van sucediendo un poco detrás de la escena que uno va viendo y que termina por imponerse una circunstancia que no es deseable, ¿no es cierto? Este tema Sí. de los jueces que tú estás comentando. Sí, lo que yo estaba diciendo es que es inaceptable que en nuestras patrias se instaure un gobierno de los jueces. Los jueces no han sido nombrados, elegidos, designados para gobernar los asuntos de la vida pública, los asuntos sociales. Ellos son los que aplican la ley en un marco jurídico de derecho, donde también hay principios y valores, claro está. Pero ellos son aplicadores del derecho, porque de lo contrario, si se van a convertir con sus sentencias en instituciones, organismos que generan leyes, entonces no solamente van a competir con el poder legislativo, sino que van a tener el aureola, que además nos la enseñan desde pequeños, de que las sentencias de los jueces, los dichos de los jueces tienen que cumplirse sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Uno puede a veces discrepar de la ley, puede, frente a la ley que se elabora democráticamente, hay posiciones contrarias, ¿no? Hay un debate. En cambio, sobre la sentencia existe la visión un poco, el arcano, el misterio de que es un dogma que viene impuesto y que ya no admite discusión. El principio, la autoridad de cosa juzgada, por ejemplo, hace que no sea objeto de discusión. Por eso es súper peligroso que los jueces tengan la última palabra en los asuntos políticos, en los asuntos de conciencia, en las visiones del mundo, en los comportamientos colectivos de los pueblos. Creo que esto es fundamental, hay que decirlo con todas sus letras, porque por aquí es donde se introduce todo el veneno antidemocrático y todas las ideas que aquí estamos nosotros censurando. Nosotros queremos, frente a esas ideas, no proscribirlas, sino que se expongan con claridad y entonces entremos al debate, pero claro, cuando estas ideas vienen disfrazadas de sentencias, de normas imperativas,
de acuerdos internacionales, entonces se está usando mecanismos que no corresponden para imponer verticalmente una determinada ideología. Mira, Ángel, has desarrollado esto de manera muy interesante y yo me quedo con un concepto que has dicho que es clave, ¿no? Cuando una idea viene disfrazada de sentencia. Yo creo que eso resume todo, ¿no? O de acuerdo internacional, ¿no? Entonces pareciera ya Justamente. que es un dogma, ¿no? Y ahí ya no hay nada que hacer. Pero hay que estar con los ojos bien abiertos y con una mirada crítica sobre todo esto porque realmente se juega mucho con esto, ¿no? Y se imponen cosas y se le lleva a la gente por donde quieren con el cuento de que es un acuerdo internacional, que es un convenio, que como tú también has O una aclarado antes, sentencia internacional. o una sentencia, ¿no? Que como tú también has aclarado antes, este tema de la OEA y muchas de estas cosas no son vinculantes, pero terminan convirtiéndose en esta especie de dogmas, ¿no? Que hay que acatar bajo pena de ser unos herejes civiles, ¿no? Porque hay una especie como dice Axel Kaiser en su libro, una especie de nueva inquisición, ¿no? Una inquisición civil, moral, que margina a aquellos que discrepan de estas posiciones que se convierten en los nuevos dogmas de la progresía y el globalismo internacional. Sí, claro, para poder condenar las ideas contrarias a las suyas, ellos las tienen que sacralizar, entonces las convierten en dogmas religiosos, verdades universales, incontestables, y entonces tienen una fuerza no solamente que nace de la coerción, sino de una fuerza moral por parte de organismos que todos creemos que son pues los que tienen las palabras definitivas en muchos asuntos. Pero eso es válido solamente para algunos temas, para algunos asuntos en los cuales hemos aceptado la jurisdicción internacional. La jurisdicción internacional es fruto de la voluntad de los estados. No hay aquí ningún superestado, no hay un poder superior per se que exista. Eso es parte de un acuerdo, pero el acuerdo está circunscrito pues a determinados temas, determinados asuntos. Cuando esa frontera se amplía, se abre indiscriminadamente y de modo expansionista, ahí vienen los problemas. Entonces, por el lado de generar nuevos derechos, te quieren transformar tus sociedades. ¿Te das cuenta? Así Qué es. gracioso, por ejemplo, si Marx hubiera sabido eso, se hubiera convertido a ser jurista, entonces del derecho al trabajo, que es una cosa que todos aceptamos, lo convierte en su desarrollo total hacia la liquidación del capitalismo porque explota el trabajo y la constitución de una dictadura del proletariado porque los trabajadores ahora sí pueden construir tu nueva sociedad. ¿Te das cuenta? Cómo tú a partir de un derecho te construyes ya no la defensa de los trabajadores como corresponde, sino un modo de pensar y de actuar que te lleva pues a una transformación total cuyas consecuencias ya le hemos visto en todo el mundo durante el siglo XX, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, este es un tema interesantísimo y apasionante sobre el cual podríamos seguir conversando, pero nos ha tomado, Ángel, todo el programa y pensábamos hablar sobre el tema de las elecciones regionales que quedará pendiente para mañana, Así es. sobre cuál es el nuevo mapa político del Perú y quiénes están tomando las regiones. Es un tema que vamos a conversar el día de mañana porque el programa de hoy ha llegado a su fin. Muy bien, muy agradecido a todos ustedes. Efectivamente, siempre nos falta tiempo, pero bueno, eso revela la riqueza, el contenido enorme de lo que aquí conversamos, ¿no? Nada de lo que aquí se habla son cosas aleatorias, no hacemos aquí comentarios al pie de página de noticias que ustedes pueden escuchar, sino intentamos ir más allá del aspecto meramente informativo y buscar razones, buscar fundamentos para ponerlos a la luz y ser objeto de la crítica que corresponde. Así es. Bueno, esa es la intención del programa siempre, Ángel. Efectivamente, nos despedimos. Será hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta mañana.